¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle nuevamente en una nueva emisión de Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos. En esta emisión abordaremos tres temas, uno de ellos muy importante que tiene que ver con la realidad actual, realidad que lacera al país. Hablaremos sobre feminicidios. En la segunda parte de esta emisión hablaremos sobre cómo construir la paz en México. Y en la tercera parte hablaremos sobre la Iglesia, reformas, resistencias y repercusiones sociales. Son los temas en esta emisión de Catalejo. Y para abordar el primer tema de ellos, el feminicidio, nos acompaña en el estudio la doctora Carmen China Salazar, coordinadora del Laboratorio Visiones de Paz de CALAS, del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS-CUSH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Y también está con nosotros la maestra Alejandra Cartagena, del Comité Universitario de Análisis en materia de desapariciones del CUSH. Maestra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y está la licenciada Priscila Betsabe Rodríguez Guerrero, criminóloga dedicada a la educación para la paz. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenas tardes. Y bueno, para iniciar en este tema, yo nada más quisiera hacer una breve introducción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en 2015 que como parte del protocolo precisamente de investigación de muertes violentas de mujeres, pues se tendría que introducir la perspectiva de género. La realidad es que esto no ha ocurrido en los últimos años y son realmente pocos los casos que se manejan con esta perspectiva de género y muchos de ellos se consideran simplemente como homicidios, aunque encuadren perfectamente en la figura de feminicidios. Este problema grave que recientemente pues, ha lacerado al país, están el tema de Ingrid, la pequeña también de 7 años, que falleció, fue víctima también de abusos. ¿Qué está pasando en el país con el tema de feminicidios? Y pues yo les cedo a ustedes la palabra, ustedes son las especialistas, las expertas. ¿Qué pasa en México con este tema tan grave y que hiere precisamente a la sociedad? Bueno, yo primero iniciaría planteando el hecho de que nuestro país ha normalizado la violencia. Ahora asumimos la violencia como algo cotidiano, como algo que nos sucede, o sea, nos pasa y de lo cual hay que cuidarse, ¿no? Recae en nosotros el estar alerta, el no salir a ciertas horas, en vestir de cierto modo. Pareciera como que eso es lo que tenemos que hacer para cuidarnos, pero la violencia no es normal y no podemos seguir asumiendo que esta mirada que tenemos de que eso pasa porque sí, es correcto, eso no debiera pasar. El otro componente que a lo mejor ayuda a entender es el tema de la impunidad. Como no tenemos sanción para los responsables, como muchas veces se deja libre a los feminicidas, como tú señalabas, existen todos los elementos para tipificar un feminicidio y dicen, no, es un homicidio, entonces hay una gran impunidad. No es solamente que uno lo piense, sino que estadísticamente, de acuerdo a los datos de INEGI, México tiene un índice de impunidad de más de un 90%. Así es. Y el otro tema es también la corrupción, porque a lo mejor alguien que es agresor se siente seguro en el sentido de que no va a pasar nada y si tiene los medios, los mecanismos y los contactos, quizá ni siquiera enfrente un proceso penal. Entonces, si juntamos el tema de la impunidad con la corrupción, con la normalización de la violencia, entonces nos sitúa en un contexto muy desfavorable para que las mujeres tengan justicia, las que han sido víctimas de feminicidio, pero también para que como sociedad normalicemos una mirada totalmente errónea de la percepción de la realidad. Si tan solo vemos redes sociales, hay quienes se burlan de esto y bueno, ¿eso qué nos puede decir? ¿Qué tipo de sociedad tenemos en México en este contexto? ¿O qué sectores de la sociedad podrían siquiera pensar en hacer objeto de burla de algo tan delicado y tan difícil como es la pérdida de una vida? Así es, y bueno, datos del INEGI, también el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan, por ejemplo, en 2017 murieron por homicidio 3.430 mujeres, 756 casos fueron tipificados como feminicidio. En 2018, 3.752 mujeres murieron también por agresiones dolosas, 891 fueron clasificadas como feminicidio. En 2019 fueron asesinadas 1.006 mujeres en México. Y esto, como señala, las sitúa a ustedes, las mujeres, maestra, en una situación totalmente de indefensión.
Por supuesto, no, me parece completamente de acuerdo con la doctora Chinas cuando hablaba como de este contexto de impunidad, ¿no? Vivimos en una sociedad completamente machista, donde matar, donde violar a una mujer, pues es normal, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Creo que ese elemento de impunidad, donde los agresores saben que no les va a pasar nada, es lo que ha hecho un caldo de cultivo para que las mujeres, por ejemplo, hablando de estadísticas, cada 4 minutos matan a una mujer, violan a una niña, a una mujer. Todos los días, mientras estamos sentadas, pueden estar matando a una mujer. Si todos los días matan a 10 mujeres en el país. Y no pasa nada, ¿no? Tenemos desde el Estado, desde las autoridades siendo negligentes, omisas e incluso dando mensajes erróneos, ¿no? Te voy a poner 2 casos muy claros, ¿no? Uno, el fiscal general hablando de que tenemos que desaparecer el feminicidio porque es muy difícil acreditar. Y no es así. El feminicidio se ha hecho difícil acreditar porque no tenemos operadores de justicia con perspectiva de género, derechos humanos. No los tenemos, ¿no? Tenemos operadores de justicia que por supuesto les atraviesa el machismo y por supuesto que para ellos es más fácil decir es un homicidio e invisibilizar la problemática de feminicidio que hay en el país, ¿no? El otro caso es, por ejemplo, en Jalisco, el año pasado, lo primero que sale a decir el gobernador y el fiscal es que las mujeres que están matando son del crimen organizado, como justificando estos asesinatos. Y claro, la criminalización de las víctimas ha pegado muy fuerte en la sociedad, donde dicen, bueno, pues por algo la mataron, ¿no? Porque una señorita no anda a las 10 de la noche en la calle, o una señorita no hace esto, ¿no? Que es lo mismo que ha pasado con la intervención de monumentos, de puertas, donde dicen, es que no protesten así, hay formas. Pues luego decimos, ¿cuáles son las formas, no? Las mujeres hemos hecho lo que nos ha tocado, hemos denunciado, hemos estado en la ley, hemos estado en todos lados y nos siguen matando. Y no solo eso, ¿no? Hay una gran impunidad, hay una burla del Estado y el Estado no está a la altura para dar soluciones reales. Gastan más dinero y más tiempo simulando que hacen que haciendo lo que deben de hacer. Muchas gracias, maestra. Licenciada, ¿qué nos comenta al respecto? Feminicidios, y bueno, 2019 fue uno de los años más violentos y más sangrientos, precisamente peligroso para las mujeres. Peligroso, grave. Y lo que va del 2020 igual, ¿eh? Y hemos tenido expuestos casos muy específicos que están haciendo que esta sociedad por fin podamos visibilizar esa violencia hacia las mujeres. Recordemos que el feminicidio es la escala máxima de la violencia. Entonces creo que estamos en podemos aprovechar este momento de visibilización para fomentar la sensibilización y la concientización. ¿Qué pasó con esta víctima de la que todos nos estamos indignados para que llegara a ese momento? La violencia va en escala. Entonces, esta violencia estructural, nosotros, si ya tenemos el tema sobre la mesa, pues hay que sacarlo mejor en el sentido profesional, unir los esfuerzos para poder analizar realmente como sociedad qué estamos haciendo, porque lo que estamos viendo últimamente en lo que son las redes sociales es la visibilización, pero no nos podemos quedar solamente con eso, hay que comenzar con la concientización y sobre todo qué papel nosotros como sociedad, como individuos, estamos haciendo para que prospere precisamente esa violencia que comentaba la maestra, que es estructural. Estamos hablando de impunidad, entonces vayámonos a nivel Estado, vayámonos un poquito más abajo. ¿Qué impunidad estamos viviendo y propiciando los mismos ciudadanos? ¿Cuáles son los silencios que se mantienen en las mismas familias? Porque precisamente parte de la tipificación del feminicidio es que haya una relación cercana con el agresor. Entonces, ¿quiénes son los agresores y por qué están sucediendo estos fenómenos que se proyectan en el feminicidio? Sí, y esta visibilización que se ha dado es precisamente por la actuación de diversos sectores en redes sociales. Una visibilización quizá a lo mejor contrario a lo que quería realizar el gobierno, y la actuación para resolver casos como el de Ingrid o el de la pequeña Renata que ya hablábamos, pues fue básicamente por la presión social, la presión de las redes sociales, y no tanto por el deseo de resolver estos feminicidios por parte de la autoridad federal. Creo yo, en el siguiente bloque ustedes nos comentan al respecto, pero vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, el tema es feminicidio, ya volvemos.
Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema es feminicidio. Bueno, algunos datos recientes de este año 2020, por ejemplo, el sitio feminicidios.mx de María Salguero hasta el 18 de febrero señala que llevan 133 feminicidios en lo que va de este año apenas, en tanto que la activista Frida Guerrera señala que van en este año 2020 ya 265 feminicidios, una situación alarmante que todo indica romperá todos los récords que se han registrado anteriormente. Quizá este año sea, o cuando menos estos 2 meses, como uno de los más violentos contra las mujeres en la historia del país. ¿Y qué pasa con la actuación de la autoridad cuando dice, espérense, primero es el avión presidencial y luego hablamos de feminicidios? O bueno, manifiéstense, pero no me rayen las paredes, no me rayen las puertas. O el otro tema es que todo es culpa del neoliberalismo. ¿Qué les deja a ustedes este tipo de respuestas de una autoridad que está obligada constitucionalmente por otorgarle seguridad no solo a las mujeres principalmente, y a las menores, sino a toda la población en general, doctora? Sí, no hay una excusa que valga para la gravedad social de este problema. O sea, yo no puedo decir cuál problema es prioritario en la agenda pública si están asesinando a las mujeres mexicanas día a día. Pienso que este tipo de expresiones en redes masivas de rechazo y de exigencia de justicia son necesarias también para hacer presión ante autoridad, y autoridad a todos los niveles de gobierno, autoridad del Estado, autoridad federal. A mí me preocupa el tema de la politización, porque ahora vemos grupos de derecha tradicional que están saliendo a decir no más feminicidios y toda la culpa es de la actual administración pública. Y bueno, eso también es un absurdo, porque esto es una violencia acumulada. Es una responsabilidad de administraciones, no pasadas, solo actual, sino de anteriores también. Sí. ¿No? Así es una violencia que se ha acumulado durante sexenios, que ahora estalla porque la gravedad de los acontecimientos o del hecho específico, por ejemplo lo de Ingrid, es que es tan inconcebible que como sociedad alguien pueda hacer daño de esa forma a un ser humano, que desata pues la inconformidad social. Pero de ahí a decir, bueno, no, es que todo es la culpa de la actual administración, realmente esos grupos de derecha están lucrando con una serie de accionares que colectivos feministas y grupos tienen durante años trabajando a pie de calle y accionando estas interacciones colectivas y de apoyo y solidaridad y sororidad para protestar contra el feminicidio. Y bueno, ahora llegan y dicen, yo voy ahí y también digo que todo es culpa del actual gobierno. Esa parte me preocupa un poco, ¿no? Que sectores de derecha estén utilizando esto como una forma de conflicto entre los distintos espacios de poder y los partidos políticos, que al final no busquen resolver el problema de fondo, sino usarlo como herramienta para enfrentar a quien está en la presidencia o quien está en el gobierno del Estado. Pero bueno, como sea, eso no exime la responsabilidad que tienen las autoridades de actuar de inmediato. Ahorita, estoy de acuerdo con lo que dice, doctora, pero ahorita está el actual presidente y es responsabilidad de él. No vamos a esperar, y él no debe esperar que venga el anterior presidente o el otro, Calderón o Peña, a resolver el problema que ahora es su responsabilidad. El estado en el que te encuentra el país es todo un desafío, pero entonces hay que tener la altura de miras para estar atendiendo ese desafío y más una problemática tan grave. Y bueno, si el diseño de la política pública o de los programas de prevención no son suficientes, pues ahí tiene a los colectivos que han trabajado muchísimo en este tema, a los colectivos de familiares de víctimas, a muchas expertas en el país que podrían acompañar y generar un proceso urgente de mirar cómo se puede atender la problemática. Pero no ese tipo de respuestas. ¿Está de acuerdo, maestra? No responder de esa manera, que lo único que hace es precisamente crear las condiciones para que haya acciones de esos grupos y que el tema se politice aún más de lo que ya está, ¿no? Por supuesto, ¿no? Como lo dice la doctora, no son respuestas que nos debe dar la máxima autoridad en este país. Lo que estamos esperando, y no es solo desde el presidente, esto va más allá del presidente. O sea, lo que tiene que quedar claro es que va más allá del propio presidente, ¿no? Esta violencia estructural, sistemática que vivimos las mujeres todos los días, es algo que tenemos que ir construyendo soluciones y política pública desde sociedad civil, desde la academia, desde los políticos, desde toda la sociedad. O sea, tenemos que entender que esta violencia no se acaba, que llegue quien llegue. Esta violencia se va a acabar cuando tomemos las medidas en el mismo nivel de cómo está la problemática, ¿no? En el caso de Ciudad Juárez, fue algo que fue avanzando, ¿no? Así ha pasado en Jalisco. Yo recuerdo en el 2010 que hicimos una manifestación porque habían matado 81 mujeres,
¿no? Y la sociedad pasaba y la gente pasaba y nos decía, son las muertes de Juárez. Y no, son mujeres asesinadas en Jalisco, ¿no? Entonces, la autoridad lo que ha hecho es como, no es mi culpa, o es el crimen organizado, o fue su pareja. No han entendido que es un problema estructural y que le debemos de entrar y que no necesitamos esas respuestas. No es que el presidente nos tenga que dar las respuestas que queremos, sino tiene que solucionar la problemática, tiene que llevar a cabo todas las acciones necesarias para que las mujeres y las niñas seamos libres y no valientes en este país, donde no podemos salir a la calle sin tener miedo, donde ya estamos pensando en tener grupos de WhatsApp donde me sigues, sígueme, voy por tal lado, me va siguiendo tal persona. O sea, me parece que se tiene que entender que las mujeres también somos ciudadanas, no somos ciudadanas de segunda y que tenemos derecho a vivir el espacio público y el espacio privado. Fíjate qué grave, ¿no? Las mujeres en este país, cuando menos el 50% de los feminicidios son llevados a cabo por tu pareja, en tu hogar, en ese lugar seguro. Imagínate, ni en nuestro hogar, ni en nuestra casa, ni en nuestra cama estamos seguras porque vamos a ser asesinadas. Y eso tiene que ver mucho con este contexto de impunidad, ¿no? Donde los jueces no lo han entendido, donde los MPs no hacen su trabajo, donde la policía no hace su trabajo, donde el gobernador no hace su trabajo. Entonces hay toda una cadena de omisiones que se ha traducido en que las mujeres, en que en México cada día se maten 10 mujeres. Y además no se le está exigiendo a la autoridad de los 3 niveles respuestas o soluciones inmediatas, sino cuando menos la voluntad para establecer planes, programas o políticas públicas para tratar de resolver o llegar al fondo de este problema y comenzar una resolución de este problema, licenciada. Pues tenemos que comenzar con la disposición ciudadana de servidores públicos, porque de nada nos sirve tener una política pública de letra, de palabra, a lo mejor, si no hay esa ruptura de ese machismo social, ¿no? El impacto de la violencia y lo más grave de estas opiniones es que está generalizada, es que hay hombres, hay mujeres que opinan lo mismo, ¿no? Que no le dan esa importancia, esa gravedad a la violencia de género, porque efectivamente va en evolución y cada vez es más grande, pero así como están siendo en evolución las actitudes de violencia, también las soluciones de parte de la sociedad civil que comenta la maestra, ¿no? Esa lucha se está dando a conocer también en esta contraparte. Aquí el detalle es cómo vamos a hacer frente a esa violencia de género. Entonces, se comienza con padres, se comienza con los hijos, las mismas mamás que hacen que estas creencias al respecto del poder que se tiene sobre las mujeres se vaya aumentando o erradicando. Entonces hay que comenzar con la familia, las instituciones y ya posteriormente poder ahora sí exigirle al gobierno que haga su trabajo. Porque precisamente la revictimización es muy grave. No puede llegar una chica violentada para que el MP le diga, oye, pues tú lo provocaste, ¿no? Entonces, pero entonces le está diciendo la autoridad eso, voltea con sus amigos y sus amigos le dicen lo mismo, su papá le dice de seguro, entonces, ¿para dónde se hace la víctima? Eso es lo más grave de estas declaraciones, que están generalizadas en esta estructura social. Y cuando menos si hay inacción u omisión por parte de la autoridad, entonces empezar en el propio seno de la familia, eso es lo que estás planteando tú, ¿no? Plantearlo y sobre todo que la víctima se sienta protegida. Nosotros como académicos, como sociedad civil, tenemos que acompañar a las víctimas. Desgraciadamente no tomamos en serio la violencia hasta que nos sucede. Entonces, hablemos de que ya como sociedad nos está sucediendo. ¿Qué vamos a hacer para acompañar a las víctimas? ¿Qué vamos a hacer para eso? Porque detrás de esas rayas, de esas pintas, hay colectivos, hay mujeres haciendo cosas, hay mamás desesperadas y lo hemos estado viendo en redes sociales, ¿no? Yo voy a destruir todo porque a mí me mataron, ya no me queda nada. Entonces, estamos atentando como sociedad contra la dignidad, contra la libertad y contra la vida misma. Y obviamente se refleja en las acciones del Estado. Hay que seguir presionando. Muy bien. Muchas gracias. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, el tema feminicidios.
continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema es feminicidios. Y bueno, la periodista Frida Guerrera señala que hay 265 feminicidios en lo que va de este año. 20 fueron cometidos contra niñas menores de 14 años de edad. En Jalisco, homicidios dolosos del 2010 al 2018 contra menores de edad, es decir, hasta 14 años, fueron 184, 113 niños, 71 niñas, datos del INEGI, y según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas en Jalisco, del 2007 a enero de este año, 2020, hay 241 menores de edad desaparecidos en Jalisco, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Lo que más duele, lo que más lacera, lo que más lastima a la sociedad es los homicidios, todos en general, pero tratándose de menores de edad, niñas menores de 14. Hace un rato yo dije, Renata, en realidad es la niña Fátima de 7 años que incluso sufrió abusos sexuales. Esto es lo que más duele. Quizá el caso de Ingrid y el de Fátima fue lo que desencadenó todo este tema de protesta nacional. Amnistía Internacional está pidiendo que el presidente lo reciba porque ellos ya califican lo que está ocurriendo en el país, una crisis en materia de derechos humanos. Doctora, ¿qué nos comenta? Sí, este tema muy específico sobre la infancia. Los niños en México se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad. A pesar de que como país firmamos protocolos y acuerdos para la protección de los derechos de los menores, realmente el Estado no se hace cargo. No sé si recuerdan el caso de la niña que le llamaban calcetitas rojas, Lupita, que ella, su madre estuvo privada de la libertad, estuvo con su madre un tiempo y después la madre seguía ahí, pero ella ya tenía que salir y la dejaron nada. O sea, ¿quién se hace cargo, por ejemplo, de los menores cuyas madres están privadas de la libertad? Los niños no tienen la culpa de cualquier acción que haya hecho su madre para estar retenida. Y bueno, no hay políticas públicas del Estado que se hagan cargo de todos esos menores en situación vulnerable, niños que viven en situación de calle, niños en las alcantarillas, en las grandes ciudades, niños que son víctimas de violencia familiar y de abuso, y no existen como estos mecanismos efectivos para identificar esas violencias que viven los niños y hacer acciones en torno a ellas. Creo que ese tema es bastante preocupante porque no hay una política integral de atención a los menores. Y luego en estos casos tan duros se culpa a la familia, pero a veces las madres y los padres... Perdón, doctora, sí. La actuación de la autoridad, tanto a nivel federal como a nivel del gobierno de la Ciudad de México, fue lamentable también, revictimizando y responsabilizando a la familia de la pequeña. Bueno, a eso voy, es que hay condiciones, por ejemplo, en este caso, al parecer ella tenía un problema de salud mental, la madre, y era víctima también porque no recibió nunca la atención oportuna, pero hay otras que son cotidianas, estructurales, la precarización laboral. Todo mundo tiene que trabajar para sobrevivir. Hay madres que no tienen apoyo, dejan a los niñitos encerrados, y ¿quién les dice, por qué los dejaste solos? Porque es que si no voy a trabajar no comen. Y no hay un horario flexible, no hay una jornada de trabajo humanizada, no hay una red de apoyo para que las mujeres que tienen menos recursos puedan tener una crianza adecuada. Eso no existe, estamos como solos ante la incapacidad de proveer, digamos, lo necesario para que una familia pueda vivir bien. Si nosotros miramos los niños que tienen madre y padre con una jornada de trabajo que les permita atenderlos, yo creo que son una muy pequeña minoría. Por supuesto. Maestra, ¿hace falta políticas públicas? ¿Existen concretamente políticas públicas para este tema tan grave? Homicidios o feminicidios, agresiones dolosas contra la mujeres. verdad es que no tenemos nada, política pública de prevención, ¿no? O sea, lo que tenemos que entender es, sí tenemos que apostarle al acceso a la justicia, que es una deuda pendiente del Estado mexicano, pero también tenemos que apostarle a la prevención, y me parece que es un aspecto de lo más importante. Tenemos que prevenir que las niñas, que las adolescentes, que las mujeres seamos asesinadas, que seamos violentadas, y no hay una sola política, ¿no? Lo que tenemos es, como lo decía la doctora, tenemos redes de apoyo entre organizaciones, entre familias, entre académicas, que luego vamos haciendo nuestras redes de apoyo y de protección hacia mujeres o familias que han sufrido algún feminicidio, ¿no? Sin embargo, a pesar, por ejemplo, en el caso de Jalisco, que tenemos la alerta de género local y federal, que hay un informe, que hay unos resolutivos que les dicen, hace falta esto, hay que hacerlo, no tenemos ni una sola política pública real con un resultado donde realmente esté impactando en la vida de las mujeres. No la tenemos. Nos pueden hablar de muchísimas cosas y de que se está haciendo un montón de cosas, pero no está impactando. O sea,
no es que te puedan hacer cualquier política pública, sino tiene que ser una política pública construida desde a quien va dirigida esa política pública, construida desde las familias en el caso de desaparecidos y desaparecidas, ¿no? Se hacen mesas de trabajo donde se toma la foto, pero después nos dicen no pueden estar. Cuando se va a hacer una ley donde son las familias quienes han impulsado, donde son las familias por quienes tenemos fiscalías, por quienes tenemos comisión de búsqueda y que incluso tenemos, en el caso de feminicidio, tenemos un centro de justicia, tenemos una unidad que ve los asuntos de feminicidio. O sea, lo que tenemos que entender, que tiene que entender el Estado otra vez, es que tiene que construir con las familias, no desde sus escritorios, no desde sus realidades donde no pasa nada, porque eso ya vimos, ¿no? En Jalisco no pasa nada, el día de ayer mataron a 4 personas, 2 de ellas eran mujeres, y no pasa nada, o sea, es así como de, pues no pasa nada. Luego una pensaría que, pues, ¿quién informa al gobernador? Claro. ¿No? Muy bien, gracias, maestra. Y eso de elevar las penas, porque hay, cuando menos se pretende elevar las penas, de nada sirve, de nada ayuda, ¿no? Pues no, de nada sirve porque es un aspecto coercitivo. Son medidas coercitivas que si tenemos todo un tejido social fragmentado, de nada sirve ponerme de ejemplo a 1, 2 o 3 agresores que tuvieron ese proceso penal. Si nos quedamos con la cifra negra de los delitos, nos vamos a quedar muy cortos. El fenómeno de la violencia es multifactorial y como tal se tiene que atender. Por supuesto que se debe de tomar en cuenta a las familias, incluso tiene que haber multidisciplinarios en el sentido de hacer estas políticas públicas y sobre todo políticas criminales, ¿no? Se daba, por ejemplo, el caso del niño en las escuelas que ya están armados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos niños? Yo tuve la oportunidad de trabajar en una zona vulnerable de la ciudad. Ellos están repitiendo los patrones. Entonces es impresionante cómo un niño de 7 años ya te identifica todos los tipos de drogas, hasta incluso los que yo como criminóloga no tenía en cuenta cómo se usaban. Desde los 7 años, ya a los 10 ya ellos empiezan a imitar con sus gestos lo que es la violencia. Y si tú le preguntas a ese niño cómo resolver el conflicto, porque por ejemplo, no sé, al imitar una conducta, ya con un compás ya te está amenazando con el cuello a su compañerito, ¿no? Entonces le dices, oye, y si buscas otra manera de solucionar ese problema que tienes con él, porque regularmente contestan una agresión. Maestra, pues es que no hay otra forma, ¿o sí? ¿No? Entonces, esa política pública tiene que atender desde abajo. Tiene que entrar a las escuelas. Y, por ejemplo, en mi caso, que es la criminología, los padres no deben de tener miedo a un criminólogo en una escuela. No es para estereotipar como futuros delincuentes a los niños, todo lo contrario, es para detectar los factores de riesgo, preparantes, desencadenantes y el por qué se está dando esta imitación de la violencia tan grave, ¿no? Si nos vamos desde los niños que son atacados como víctimas, bueno, entonces en un futuro que aparte de ser víctimas, ya está habiendo mucha violencia escolar, ¿no? Pero no debemos de verlos como agresores, sino como desde otro aspecto de la victimología. Pues muchas gracias, les agradezco a las 3. Doctora Carmen Chinas Salazar, muchas gracias por haber estado con nosotros. La maestra Alejandra Cartagena, también muchas gracias. Maestra y licenciada Priscila Betsabe Rodríguez Guerrero, también muchas gracias a las 3. Gracias, vamos a hacer una pausa breve, regresamos con Catalejo. El tema en el siguiente bloque es cómo construir paz, cómo podemos construir la paz en México. Ya volvemos. La División de Estudios Históricos y Humanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades convocó a la comunidad estudiantil a la Mesa Inaugural de Diálogo 2020A para discutir desde distintas perspectivas la noción de sujeto en las humanidades. En este contexto, se realizaron en el Auditorio Silvano Barba del Campus La Normal 2 mesas de trabajo que reunieron a representantes de los departamentos de Historia, Geografía, Filosofía y Letras, además de contar con la participación especial de la maestra Carmen Villoro Ruiz, directora de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, y de la escritora Celia del Palacio Montiel. A partir de preguntas como ¿qué o quién es el sujeto?,
puede distinguirse entre sujeto, persona o individuo y cómo se ha representado en sus distintas disciplinas de adscripción la noción del sujeto, los panelistas reflexionaron en torno a este concepto vivo e incierto que ha hecho pensable nuestra experiencia anclada y modelada en el mundo social, destacando el papel del lenguaje, de la escisión del hombre con la naturaleza y del peso que tiene en la construcción de nuestra identidad individual y colectiva. Humanidades o ciencias sociales, estamos obligados a desnaturalizar dichos marcos de comprensión y a reflexionar qué fuerzas políticas, económicas, históricas o discursivas configuran estas formas siempre inestables de ser socialmente y de ser uno mismo. Marx decía que, cito, los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y transmiten su pasado. Con imágenes de Fabián Robles y edición de Netza López, para Catalejo, Alondra Orozco. Bueno, continuamos en Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUSH. El siguiente tema en esta emisión es cómo construir la paz en México. Para hablarnos de ello nos acompaña el doctor Joachim Michael, es coordinador científico del Laboratorio Visiones de Paz de CALAS CUSH, del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados CALAS y de la Universidad de Bielefeld. También, doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tenerme. Así, inmediatamente, ¿cómo construir paz en un país que se ha acostumbrado a la violencia? Doctor, un país como México que ha normalizado la situación de inseguridad, y lo veíamos en el siguiente bloque, homicidios, feminicidios, desaparición de personas y lo que parece ser también lo peor, una autoridad omisa ante estos graves problemas. ¿Cómo lograr la paz? ¿Cómo construir una paz en México? Creo que, bueno, creo que lo más importante sería sí tener y construir y admitir, asumir una perspectiva de no violencia, que la no violencia es posible, es decir, sí una perspectiva de paz. De asumir esta perspectiva en el sentido de que, pues es que lo que quiero decir es que algunos colegas míos dicen, pues no usan el concepto de paz, porque les parece, digamos, demasiado utópico, un tema, digamos, un concepto que tiene una carga moral incluso muy fuerte, y hay un cierto escepticismo, un cierto realismo con respecto a la paz. Y entonces se habla más bien de no violencia o se habla más bien de convivencia, de una paz imperfecta, pero sí creo que es importante mantener esa perspectiva de que sí una convivencia no violenta y pacífica sí es posible. Creo que eso desde el principio. Y también cuando uno ve así, si me permiten de verlo desde afuera, uno piensa así, ¿por qué esto es posible? ¿Y por qué se acepta, ¿no?, ese nivel de, digamos, de violencia que parece que no lo es, pero parece ser una violencia casi omnipresente, una violencia difusa, una violencia que puede tocar, parecería que podría tocar a cualquier uno. Entonces, ¿y por qué la sociedad como que tolera esto? ¿Y por qué la sociedad acepta esto? Y al mismo tiempo sabemos que no es así, que hay muchas iniciativas y hay muchos movimientos, hay muchos grupos que sí se levantan en contra de la violencia y resisten a la violencia. Y creo que sí hay que apoyarlos. Y creo que sí tenemos que todos y todas creo que tenemos que manifestarnos en contra de la violencia. Y no solo, digamos, criticarla, sino rechazarla de una forma activa.
y participar activamente en lograr o consolidar esta cultura de no violencia que usted señala, no una cultura de paz, porque ciertamente una paz 100% pues es utópica totalmente. Ahora, CALAS trabaja en diversos países, por ejemplo en Colombia es uno de ellos. ¿Cómo ha visto esta situación de cultura de no violencia en diversas naciones, incluido México, porque también tienen acciones aquí en México? ¿Cuál es la diferencia entre esos países y México? Pues la diferencia evidentemente es histórica, pues son los contextos, las circunstancias. En el caso de Colombia tenemos, digamos, décadas de una violencia muy compleja, de muchos actores distintos. Entonces, eso no es el caso de México, evidentemente. Y tenemos el caso de Brasil, por ejemplo, en que también una de las grandes cuestiones es el crimen organizado, pero las mafias están en las cárceles y como que comandan el crimen desde las cárceles. Entonces es una situación al principio muy distinta. Lo que sí vemos de una manera más o menos general es que digamos, históricamente hablando, con respecto al siglo XX, tenemos épocas entre los 60 y los 90 que sí consideraríamos épocas de violencia. En el Cono Sur, en América del Sur, las dictaduras con el terror de Estado, con guerrillas, con militantes de izquierda. En Centroamérica, guerras civiles, levantamientos, una revolución. Y luego todo esto cambia con la caída del muro, digamos, todo el contexto internacional cambia y eso es un gran alivio para todo el mundo, pero específicamente para América Latina. Entonces esperaríamos que seguiría una época de paz. Y es cierto, sí siguió una época de paz, pero con todavía más violencia que antes. Es decir, que hoy en día en varios países, por ejemplo en Centroamérica, hay más homicidios que durante la guerra. Entonces eso es... Y eso, digamos, en épocas, en una era de paz. Entonces, eso es, creo que esa paradoja de paz, como también se dice, es un contexto común y es un gran desafío común a América Latina. Sí, y le pondría el ejemplo de Colombia porque ciertamente, aunque son contextos distintos, pero Colombia vivió una situación de violencia generada por los grupos de narcotráfico, la guerrilla, que bueno, no se ha dado casos recientes en México de guerrilla, aunque dicen que la guerra del narcotráfico es algo similar a lo que ocurrió en Colombia. ¿Qué podemos aprender de Colombia para lograr, cuando menos, lo que ha logrado Colombia en un proceso de cultura de no violencia? Ya no de paz, pues, porque siguen problemas, pero una cultura de no violencia. Yo creo que ese entusiasmo por la paz, que sí la paz es posible. Evidentemente sabemos que esta paz va a ser muy complicada y va a ser muy imperfecta. Y también nuestro proyecto también, o sea, estudia, digamos, todos esos problemas de un conflicto post-conflicto. Todo esto, todo no, pero muchos conflictos siguen, mucha violencia sigue, pero al mismo tiempo sí notamos algo como un gran entusiasmo por la paz, de que sí la paz es posible. En la FIL, por ejemplo, en el año pasado estuve aquí, tuve la oportunidad de estar presente en un evento con el expresidente Santos y el excomandante de las FARC, Timochenko, y sí fue impactante porque sí dejaron muy claro que sí es posible superar las diferencias, aunque, digamos las enemistades, aunque las diferencias persistan, pero eso sí es posible de respetar la vida del enemigo. Creo que eso es muy importante. Un entusiasmo precisamente por una cultura de no violencia que parta desde la sociedad. Si hay omisión por parte de la autoridad, entonces somos la sociedad las que debemos impulsar este entusiasmo por la no violencia. Doctor, es lo que quiero entender. Eso es lo que necesita el país, básicamente. Sí, y claro, creo que eso es una tarea o digamos algo, es una obligación que tenemos todos nosotros y todas nosotros. Al mismo tiempo, eso evidentemente, pues eso tiene que partir de la sociedad civil. La sociedad civil tiene que estar involucrada y tiene que estar participando. Al mismo tiempo, evidentemente, tenemos el Estado y el Estado también tiene que, tomar las consecuencias y desarrollar políticas puntuales y consecuentes y coherentes con respecto a esos problemas. Pero igual, eso no es solo la función o la tarea del gobierno, también debemos cobrar esto de nuestros gobiernos.
con el impulso de organismos no gubernamentales y también el trabajo de especialistas como ustedes que trabajan desde CALAS precisamente para este laboratorio de visiones de paz, para inculcar esta cultura de no violencia en los países donde tienen acción, ¿no? Sí, y sí, somos académicos, somos académicas, científicos, científicas, pero principalmente en este proyecto, y también esto es una preocupación de CALAS, si buscamos crear puentes con otros tipos de saberes. Sabemos que el saber académico no es el único saber, y hay otros saberes que no son académicos y a veces que no pertenecen a la academia, pero igualmente son muy importantes. Entonces, esta horizontalidad de los saberes es importante. Entonces, lo que hacemos es buscamos el diálogo con gente que todos los días se enfrenta o se afronta a la violencia, corriendo grandes riesgos, y manteniendo ese diálogo, invitándolas, y creo que nosotros como académicos podemos aprender mucho de ellos. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Joachim Michael, coordinador científico del Laboratorio de Visiones de Paz de CALAS CUSH. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Gracias, vamos a hacer una pausa, regresamos a la parte final de Catalejo en esta emisión, ya volvemos. Bueno, continuamos en esta coproducción de Canal 44 y el CUCS Catalejo. El tema es la Iglesia, reforma, resistencias y repercusiones sociales. Para hablarnos de estos temas nos acompaña el doctor Jesús Arturo Navarro Ramos, miembro del Centro de Estudios de Religión y Sociedad del CUSH. Doctor, bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros. Un gusto Al contrario, saludarle. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, Pues rápidamente platicando. yo le preguntaría, a ver, el Papa Francisco, que por cierto en marzo ya inicia su 8º año al frente del papado en San Pedro, pues él consideró impulsar unas reformas, las más importantes, diría yo, sanciones más severas para pedófilos y una mayor participación de las mujeres han sido algunos de los cambios que él ha propuesto. ¿Cómo va hasta este momento todos estos cambios que ha propuesto el Papa Francisco? Usted que es especialista en temas de iglesia, doctor. Bueno, yo diría que el Papa en este momento está con esa imagen muy mexicana, entre la espada y la pared. Yo Sí. lo diría por lo siguiente: llega al papado hace, como usted bien lo señala, casi 8 años, llega al papado con una carga muy fuerte, una responsabilidad de una reforma de la iglesia, no solo una transformación. Y entonces no es solamente un cambio de dirigente, sino un cambio del timón, del rumbo de la misma iglesia, aunque todavía subsisten los que no están muy de acuerdo con este tipo de cambios. Entonces ahí se viven muchas tensiones. Casi siempre se habla del Papa Francisco por estos efectos mediáticos de las grandes reformas como estas que usted mencionaba, pero no hay que olvidar que los problemas de la iglesia no surgen afuera de la iglesia, surgen dentro de la misma institución, y entonces se requieren cambios estructurales muy fuertes dentro de la iglesia y esos todavía no se dan. Hacia afuera entonces el mensaje es que va muy lento. Por un lado tenemos las opiniones de quienes se mueven en un ambiente más de mayor apertura, más progresistas, que esperan cambios muy fuertes, y el Papa parece que no se anima a dar los pasos. Por ejemplo, O no lo dejan, doctor. o no lo dejan, o está cediendo a las presiones de quienes están también en la misma curia romana, o cardenales de otros países también muy fuertes, muy poderosos, que han amenazado con el cisma, y a eso le tiene temor, aunque nos dijo que no hace mucho. Hay algo importante. Por ejemplo, el sínodo del Amazonas termina con un documento muy fuerte, donde la mayor parte de los cardenales y obispos presentes ahí aprueban reformas de este estilo. Aprueban la ordenación de sacerdotes, de hombres casados para el sacerdocio, aprueban el asunto del diaconado para las mujeres, aprueban una serie de cambios y que le dicen al Papa: realízalos. Pero el documento con el que él cierra este sínodo apareció hace unos cuantos días, en la semana pasada, y ese documento se llama Querida Amazonía. El documento solo habla de sueños. Claro, sueños muy importantes, pero no habría que perder de vista que a mí la figura del sueño
siempre me genera cierta preocupación y un poco de sospecha, porque el sueño es como la irrupción del inconsciente, pero que cuando despertamos se olvida. Y en ese sentido me parece que el Papa, cuando nos presenta como la posibilidad de la reforma de la Iglesia con este tipo de documento, pues que no se concreta en nada. Entonces no ha logrado hacer muchas cosas. Sí es verdad que ha hecho un cambio importante en cuestiones de las sanciones a los curas pederastas. En esa parte hay que reconocerle que los procesos son más ágiles. ¿Dónde se vuelven lentos? En los episcopados locales, donde los obispos tienen que operar, porque el Papa no llega tan rápido a ese tipo de asuntos. Pero tendrían que ser sometidos no solo a la justicia canónica dentro de la Iglesia, sino a la justicia civil. Y allí todavía se está tardando tiempo en que los sacerdotes acusados lleguen a este tipo de cosas. En 2015, por ejemplo, doctor, el Papa firmó un permiso temporal para que sacerdotes puedan perdonar a mujeres que hayan vivido el drama del aborto, por ejemplo. También en cuanto al divorcio, dijo que las personas divorciadas no están excomulgadas. Son algunas de las reformas que él ha impulsado, o cuando menos, digo, reformas así entrecomilladas, ¿no? Sí, efectivamente. En el caso, por ejemplo, de los divorciados vueltos a casar, a los que no se les permitía dar la comunión, da respuesta al asunto, pero lo da en respuesta en ese 2015 en un documento, en una nota al pie, donde utiliza un lenguaje un tanto ambiguo, y este lenguaje ambiguo no permite decir, efectivamente, el Papa está apuntalando este tipo de asuntos. Lo deja otra vez a la decisión de los obispos locales, a la decisión de los sacerdotes, a una cuestión en realidad de conciencia, pero en el debate de la conciencia el Papa no da dirección. Esa es la parte más riesgosa, a mi juicio, en este momento de la Iglesia. Un Papa que da la apariencia de reformador, pero que en realidad no está alcanzando a reformar todo, tal vez por las inercias del sistema, pero que no lo está logrando. Ahora, el próximo 28 de junio, dicen, doctor, sería publicada una nueva constitución para la curia que se predique en el Evangelio. Esto es muy esperado porque básicamente es un proceso de escritura de lo que se considera como una nueva constitución para la Iglesia Católica. Sí, no es la primera vez que se generan este tipo de movimientos. Ya el mismo Juan Pablo II hizo una reforma de la curia mucho más rápida que la de este momento, porque en este momento el Papa la ha comenzado con varias acciones. La primera, no ratificó inmediatamente a los cardenales en sus puestos cuando es elegido. Después nombra una comisión alterna, que no son los consejeros de la curia, sino gente de fuera, que le ayude a diseñar esta reforma. Pero se han tardado 7 años y apenas está en su segunda etapa de lectura. Para el mes de junio se esperaría la reunión de esta misma comisión para la reforma de la curia, y esperaríamos que terminaran la lectura y se promulgara. Pero también se encuentra con resistencias, pero sí los ha acotado y ha dado un poco más de juego a episcopados locales con este concepto de sinodalidad, y por lo menos ha permitido el acceso a laicos, a mujeres y hombres, para encargarse de algunas acciones como la cuestión de la comunicación. En el tema de la mujer concretamente, y con esto finalizaremos la entrevista, doctor, el Papa Francisco ha querido diferenciarse por su atención a las mujeres excluidas históricamente de las altas jerarquías de la Iglesia Católica. En este tema, ¿cómo va la inclusión de mujeres en la Iglesia? Diciéndoles que es importante que ubiquen nuevos ministerios o nuevas maneras de hacerse presentes, pero no les ha abierto todavía la puerta a la ordenación. Y yo creo que ahí es lo que muchas mujeres están esperando. Para que exista igualdad, tendrían que acceder a las mismas funciones entre hombres y mujeres, por ejemplo, las funciones sacerdotales. Sí, porque en 2015, incluso también volviendo a este año 2015, creó una comisión especial que iba a evaluar la posibilidad de que las mujeres pudieran acceder al diaconado, ¿no? Y que se cerró diciendo que esto no era posible, y que se ratifica en este momento diciendo, en ese documento de Querida Amazonía, diciéndoles, bueno, mujeres, no se clericalicen. Y eso implica cerrarles de nuevo la puerta a estos procesos de inclusión mucho más abiertos, mucho más igualitarios. Y la pregunta es si el Papa Francisco estaría dispuesto a cumplir todas las reformas que pues, prácticamente prometió al inicio de su gestión al frente del papado, ¿no? Yo no soy el Papa, pero me imagino y alcanzo a ubicar que no es tan sencillo, que puede tener la intención de realizar estas reformas, pero que el sistema, las inercias,
no le dan para la oportunidad de hacerlo y no tiene, finalmente no ha tomado las decisiones de cambiar a las personas que están al frente de estas congregaciones de la misma Curia Romana, y entonces no puede hacer las reformas. Tengo la impresión de que él solo se está poniendo los límites y eso lo ha llevado a ponerse entre la espada y la pared. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Jesús Arturo Navarro Ramos, miembro del Centro de Estudios Religión y Sociedad del CUSH. Le agradezco mucho, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Con esto llegamos a la parte final de Catalejo. Muchas gracias, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Gracias.